Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a esta hermosa hora de debate. Estamos en el canal del apologista evangélico Salvador Barragán. Tenemos invitado de lujo. Dios nos ha provisto para esta noche un debate de poder a poder. Dos personas con mucha cultura, con mucha educación, con mucha formación. Dos personas que se han dedicado a este asunto de la investigación y de estudiar respecto de Dios. ¿Qué tema nos trae hoy a este debate? La iglesia. Bienvenido sea la audiencia. Tenemos esta noche a nuestro invitado especial, licenciado Guido Rojas, y nuestro hermano de casa, Jaime Supo Puma. Voy a dar a continuación cómo se presentará este debate. Voy a presentar el formato que está de la siguiente manera. El tema es la iglesia. Los debatientes son Jaime Supopuma y licenciado Guido Rojas, es nuestro invitado. Presentación de 1 minuto para cada uno de ellos, comenzando el de casa, Jaime Supopuma, posteriormente lo hará Guido Rojas. Luego, cada uno de ellos tendrá 20 minutos para exponer su postura, su extremo de la fe, y habrán 15 minutos para una contra argumentación o como lo conocemos como una refutación a los argumentos antes establecidos. Luego habrá una pregunta para cada uno de ellos por ustedes, por la audiencia. Ustedes serán protagonistas esta noche, le harán una pregunta, yo la seleccionaré, la mejor de ellas, que ustedes puedan exponer a cada uno de ellos para saber, para que enriquezca su conocimiento. Recordemos, el que pregunta, saber quiere. Así que, de acuerdo a sus preguntas, sabremos qué tanto interés tenemos esta noche de saber respecto de la iglesia. Bienvenidos todos, por favor, tomen asiento, relájense, tengan su refresco ahí cerca, sus palomitas, su botana y todo. Esto comienza a partir de ya. Jaime Supo Puma arranca con la primera exposición de 20 minutos. ¿Está listo, Jaime Supo? Primero la presentación de 1 minuto. Sí, perdón. La presentación de 1 minuto. ¿Está listo? Sí, muy Muy buenas bien. noches con todos, amigos oyentes, hermanos y hermanas en la fe. Mucho gusto poder estar nuevamente aquí en el canal del apologista Salvador Barragán. Ya casi ya Luis y yo ya nos sentimos dueños de este canal. Así que también muchas gracias, hermano Salvador, por habernos dado ahí la oportunidad de poder estar aquí en su canal. Muchas gracias a cada uno ahí de ustedes y voy a estar defendiendo más que una postura evangélica, voy a estar defendiendo lo que es o exponiendo lo que es la postura reformada. Así que no se sientan ofendidos cuando yo diga algo que va en contra de lo que ustedes creen. Siempre he sido fiel a mi postura reformada. Muchas gracias. Muchas gracias, Guido, por estar aquí con nosotros. Muy bien. Apaga tu micrófono, Jaime. Licenciado, puede abrir su micrófono, por favor, y preséntese ante la Gracias, audiencia. bendiciones. Claro, bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde este canal de Barragán, Salvador, desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Extensivo un saludo a Salvador Barragán, aunque no soy pues de la familia del canal, pero sí soy, ha sido también invitado. He hecho también algunos compartir con Salvador Barragán, inclusive con esta también serví de moderador, me estrené de moderador en este canal. Saludo a Luis Coelho, saludo también a Jaime con este tema interesante sobre la iglesia, vista desde dos perspectivas, como decía Jaime, desde la perspectiva de la reforma protestante, de él como un reformador, y desde la perspectiva de la iglesia católica. Espero que les guste. Es un compartir entre hermanos, no es un ataque, no es algo, un ring de voceo, solamente cada uno va a exponer con cultura, con educación. No se aceptan ningún tipo de términos despectivos, ni a la denominación de cada uno, ni a ninguno de nosotros dos, porque de todas maneras somos personas adultas, cultas, y tenemos que mostrar nuestra mejor imagen como hermanos en Cristo Jesús. Adelante, Luis. Muy bien, quiero que me presten atención los dos. Cuando lleven un tiempo, mírenme por favor, cuando ya se acerquen los 5 minutos, yo haré lo siguiente. Con esto ustedes sabrán que que van a terminar y les falta 5 minutos. Luego, cuando vayan 2 minutos, yo haré lo siguiente.
para que ustedes sepan que vayan 2 minutos y no tengan ningún tipo de interrupción y ustedes puedan ir libremente exponiendo su pensamiento sin obstrucciones. ¿De acuerdo? Muy bien, le recuerdo a la audiencia que pueden observar, pueden ir escuchando para que ustedes vayan planteando la pregunta. Obviamente no podemos estar haciendo preguntas si primero no escuchamos algo de la exposición de cada uno de los debatientes esta noche. Dicho lo cual, arrancamos. Déjenme preparar mi micrófono. Jaime Supo Puma, ¿estás preparado para tu tiempo de exposición, que son 20 minutos? Micrófono. Sí, estoy preparado, estoy preparado. A partir de ya. Muchas gracias, Luis. Vamos a estar viendo cómo es que desde la Reforma nosotros vemos a la Iglesia, viendo desde desde una teología pactual, porque los reformados nos diferenciamos de esto. Tenemos una teología pactual y nosotros no hacemos una distinción entre Israel y la Iglesia. Nosotros vemos en unidad este pueblo. Y en esta oportunidad yo voy a estar planteando cómo es que no hay ningún cambio, porque algunos también ven de que la Iglesia es algo perfeccionado del pueblo de Israel. Y eso no es lo que yo voy a estar planteando, sino que yo voy a estar planteando una unidad completa en el pueblo de Dios, empezando desde nuestros primeros padres de la Iglesia. ¿Quiénes son los primeros padres de la Iglesia? Vamos a ir rápidamente a Efesios 2, 20. Muchas veces dentro de mis círculos más cercanos que me dicen que siempre estoy utilizando argumentos de otros y no utilizo las escrituras. Por lo tanto, esta noche me he propuesto utilizar la mayor cantidad de versículos. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí vemos algo muy interesante. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Los apóstoles, Nuevo Testamento, y los profetas, Antiguo Testamento. Sobre esto es que está fundamentado la Iglesia. Otra vez, el 19, ¿qué es lo que nos dice? Si es que retrocedemos un poco más al versículo 19, así que ya no sois extranjeros, sino conciudadanos. Esta palabra es muy importante, esta palabra de conciudadano de los santos, conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, miembros de la familia de Dios. Un día estaba viendo a Flaviano Amatulli, creo que se llama así. En su introducción él dijo: la Iglesia es la familia de Dios. Utilizando este argumento y entendiendo yo también que la Iglesia es la familia de Dios, vemos que esta familia de Dios está sobre el fundamento de los apóstoles y sobre el fundamento de los profetas. Entonces, sería un error pensar de que la Iglesia comenzó hace 2000 años, porque este es el argumento favorito de muchos de aquellos que no han estudiado teología, de que no tienen alguna base en cuanto a teología. La teología liberal y la teología del cambio planteada por Marcion no es teología. Entonces, ahora, viendo esto, de que la Iglesia o que la familia de Dios está fundamentada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Entonces, rápidamente nos vamos a Hebreos 11, Hebreos 11, y vemos a los primeros profetas. Es más, que se nos dice de que los profetas son desde Abel hasta Juan. Muy bien. Entonces, vemos esto, Hebreos 11. Es pues la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo, por la fe la palabra de Dios, de modo que
lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, por lo que alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Vemos aquí al primer mártir de la fe, al primer héroe de la fe, al primer padre de la iglesia, Abel. Abel para los reformados es el primer padre de la iglesia, es el primer patriarca de la iglesia. Aun cuando algunos han dicho de que Eva había creído en la promesa del hijo, pero Abel es el que murió primero. En Abel tenemos aquel que fue primero a esta tierra prometida. Abel fue el primero en ir a esta tierra prometida. Luego podemos ver a Abraham, luego podemos ver a otros dentro de este pueblo. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder ahí en esto? Por cuanto por la fe, nosotros también somos hijos de Abraham. Por la fe, nosotros somos hijos de Abraham. Por la fe, nosotros somos hijos de Abraham. Por lo tanto, por la fe, también, por la fe misma, nosotros hemos sido constituidos, ¿qué cosa? La familia de Dios. ¿En dónde? En Efesios 2:20. Por lo tanto, estoy haciendo, como dice Romanos 11, de estos dos pueblos, un solo pueblo. Un solo pueblo. Gentiles, ya no hay judíos, ya no hay gentiles. Dios ha hecho de todos estos, rompiendo la pared que dividía a estos dos pueblos, ha hecho un solo pueblo, una sola iglesia. Por lo tanto, decir de que la iglesia es de hace 2000 años es algo erróneo, es algo que ya debemos sacar de nuestras mentes. Debemos estudiar la teología en serio, ser teólogos verdaderos y empezar a estudiar la escritura en una completa unidad. Yo sé que no se esperaba este argumento, Guido, o tal vez ya lo había escuchado, pero voy a ir a esto. ¿Cómo es que puedo seguir diciendo de que la iglesia, en el mismo libro de Efesios, voy a regresar a Efesios nuevamente y voy a ir a Efesios 5. Efesios 5, 24. Con estos 3 versículos sería suficiente para que hagamos esta unidad dentro de las escrituras. Efesios 5:25, ¿qué es lo que nos dice? Desde el 21 voy a leer. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Desde cuándo es Cristo cabeza de la iglesia? Cristo es preexistente. Cristo es preexistente. El Logos es preexistente. Cristo siempre fue cabeza de la iglesia. Cristo nunca se ha ganado un mérito por ser cabeza de la iglesia, sino que Cristo es cabeza de la iglesia desde la eternidad. Es el plan inicial de Dios tener un pueblo para sí mismo. Tuvo un pueblo, este pueblo fue primero la descendencia de los setitas, la descendencia de Set, luego la descendencia de Noé, luego la descendencia de Abraham, y luego después de la descendencia de Abraham vino Cristo, y después de Cristo, todos los gentiles somos unidos a este pueblo. De los dos pueblos hizo un solo pueblo. La familia de Dios se llama iglesia. Flaviano Amatuli lo dijo en uno de sus videos. Ahora vemos esto. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Él es su Salvador. Él es su Salvador. Así como la iglesia, ahora está hablando ya de la iglesia, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
la iglesia está sujeta a Cristo. La familia de Dios, el pueblo de Dios, está sujeta a Cristo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas resten a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Aquí hay algo muy importante. Cristo amó a la iglesia, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, mas no se pierda. ¿En qué momento amó Dios a su iglesia? ¿En qué momento? Antes de que siquiera el Verbo fuese encarnado. Dios ama a su pueblo. Dios ama a su iglesia. Ese es el motivo de la encarnación. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho con esta iglesia? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. ¿Dónde empezó la iglesia? No empezó hace 2000 años. La iglesia empezó cuando nacieron los descendientes de Abel, aunque Abel no tuvo descendencia, pero vemos a la descendencia hay de Set, Enoch, Noé, el hombre que vivió los 800, que los 900 tantos y años, y vemos esto. Cristo ha muerto por ellos. Abel sacrificó un cordero basado en qué? Basado en lo que vendría, basado en un evento futuro, en lo que habría de suceder. El mismo día que nosotros conversamos, estábamos de acuerdo que Génesis 3:15 era un protoevangelio. Por lo tanto, esto, al ser un protoevangelio, simbolizaba o era la mira de lo que iba a ocurrir en la cruz. Cuando Cristo está muriendo en la cruz, está ocupando no solo mi lugar, no solo tu lugar, está ocupando el lugar de Adán. Está ocupando el lugar de quién? Está ocupando el lugar de Abel. Está ocupando el lugar de Set. Está ocupando el lugar de Abraham. Está ocupando el lugar de María. Está ocupando el lugar de todos los profetas. Porque no vamos a decir que Cristo solo ha muerto por aquellos que han vivido de hace 2000 años para hoy en día. No, Cristo murió también por su iglesia. Cuando Cristo venga y traiga a todos los hombres que fueron parte de esta iglesia, porque solo los de la iglesia son los que van a retornar en su venida. Cuando Cristo venga, ¿quiénes van a volver? No solo van a volver aquellos creyentes de hace 2000 años para adelante. Van a volver los creyentes. Van a volver Abel, Enoch, Noé, Abraham, Jacob, Eliseo, Elías, Naamán, los de Nínive. Muchos de ellos van a volver ahí con él. Por lo tanto, es algo erróneo siquiera pensar de que hay una separación ahí de esto. La iglesia es la familia de Dios. Ahora vamos a ir un poco en lo que son el credo apostólico. ¿Qué es lo que dice el credo apostólico? Dice la comunión de los santos. La comunión de los santos. ¿Acaso los santos solo son aquellos que han muerto hace 2000 años y no lo fueron aquellos que murieron hace 7000, 8000, 6000, 5000 años atrás? Ellos también son parte de esta iglesia. Por lo tanto, es un error que alguien me diga de que hace 2000 años empezó la iglesia. Porque si hay alguna genealogía en que nosotros, alguien
alguna genealogía interminable que tienen ellos que jactarse, son los judíos. Los judíos tienen una genealogía de quien jactarse. Si nosotros leemos el libro de Crónicas, tienen una genealogía donde está empezando ¿en quién? Está empezando en Adán y está terminando ¿en quién? En Moisés, hasta Moisés y los demás jueces que han vivido hasta el momento de que se escribió el libro de Crónicas. Aún vemos la descendencia de David, Salomón y olvida algunos. Pero ellos tienen una genealogía interminable. Pero, ¿qué es lo que nos dice las escrituras a cuanto a estas genealogías? ¿Debemos tener confianza en estas genealogías? Claro que no. Claro que no debemos tener confianza. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios o la iglesia de Dios no tiene como fundamento una genealogía interminable. No tiene como fundamento algunas fábulas. Tiene como fundamento y cabeza de la iglesia a Cristo. Aquí vemos, ¿qué es lo que nos dice? Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y en el amor de todos y a cada uno, estoy leyendo mal, pensé que estaba en Timoteo, estaba leyendo segunda de Tesalonicenses, estaba leyendo. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que hace advertencia Pablo a Timoteo? Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así que te encargo ahora. Si nosotros nos ponemos ahora en estos momentos a debatir alguna genealogía, a Pablo, a Timoteo, él le dice, no hagas eso. Tú contiende por la fe, porque los de la fe son los que están incluidos en este pueblo de Dios. Los de la fe son la familia de Dios. Por la fe fue justificado Abraham y por la fe nosotros también somos justificados. Por lo tanto, por la fe somos constituidos familia de Dios. Cuando nosotros vemos a las primeras comunidades cristianas, vemos a los tertulianistas, vemos a los coptos, voy a ser un poco más genérico, al pentapatriarcado. Vemos al pentapatriarcado. De este pentapatriarcado, ¿qué es lo que hay? Se hace un credo, a pesar de que estos pentapatriarcados tenían diferentes creencias en particulares. ¿Qué es lo que ha salido? La comunión de los santos. Cuando Cristo venga, viene por su iglesia. Hay muchos hoy en día que están sentados en alguna denominación, en alguna congregación que no son parte de esta iglesia. Por lo tanto, no hay que ser exclusivistas, porque por la fe es que somos considerados familia de Dios. No por genealogía, no por voluntad de carne, no por voluntad humana, no porque yo haya nacido, muchas gracias hermano, no porque yo haya nacido en una cuna católica, ya soy parte de esta familia de Dios. No porque yo haya nacido en una cuna reformada, ya soy parte de esta familia de Dios. Porque es por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. He terminado mi argumento. Muy bien, muchas gracias. 18:34. Apaga tu micrófono, por favor, Jaime. Muchas gracias. Encienda su micrófono, por favor, Guido. ¿Está usted listo para su exposición? Listo. Muy bien, a partir de ya.
Bien, amables amigos, gracias. Escuchamos atentamente la exposición de nuestro amigo Jaime Sopopuma, desde su visión, desde su teología reformada, muy respetable, aunque vi que tocó mucho la parte de la soteriología. Creo que faltó un poquitico más la parte de eclesiología. Ya en la segunda exposición mía voy a migrar a dar mis impresiones sobre el particular. Cuando yo hago esta serie de compartir, sobre todo con hermanos no cristianos católicos, me gusta mucho utilizar literatura evangélica, porque demuestro que de todas maneras, hasta con las propias, por ejemplo, diccionarios enciclopédicos y Biblias evangélicas, también podemos demostrar lo que es la eclesiología, lo que nosotros los católicos pensamos, con lo que es que somos la iglesia que fundó Jesucristo y que podemos demostrar bíblica, teológica, históricamente una transversalidad en 21 siglos, sin desconocer que el Espíritu Santo también actúa de las iglesias históricamente la reforma, porque eso ya sería otro tema que es más de orden del ecumenismo, pero históricamente creemos que somos la iglesia que fundó Jesucristo. Voy a utilizar, porque me gusta siempre utilizar material en físico. Este es un diccionario bíblico enciclopédico ilustrado de un teólogo biblista, conferencista español, Alfonso Ropero, es evangélico, aparte de eso fue pastor, más de 20 años. Entonces es interesante lo que estos mismos eruditos de la rama no católica nos pueden decir sobre el tema de eclesiología. Yo recomiendo mucho este diccionario porque nos pueden dar muchas luces. En la página 767 dice este erudito evangélico que también conoce pues los idiomas en hebreo y griego, dice inicialmente sobre el término iglesia, dice así, en griego es eclesia, de ek, que quiere decir de o desde, y clesis, que quiere decir llamado. En latín, eclesia, corresponde al hebreo, y aquí muy interesante porque de eso va a tratar, o sea, hay una alianza también sobre iglesia, y en el Antiguo Testamento, que en hebreo era el Kaal era como la asamblea, o como dice, la asamblea o congregación de Israel, y aquí vamos a mirar las dos alianzas, los dos pactos, que de pronto ya mirando la exposición de nuestro amigo Jaime Sopopuma voy a hacer un poco más de énfasis. Me interesa lo que este biblista, teólogo y pastor dice en cuanto al término iglesia, ya en el sentido pleno de la palabra en el Nuevo Testamento, porque es lo que nos corresponde a nosotros. Ni Jaime Sopopuma, ni mi persona somos judíos. Nosotros no pertenecemos a las tribus de Israel, no pertenecemos a ninguno de ese linaje. Lo que es ya todo lo que él nos está hablando de todos estos personajes del Antiguo Testamento, eso es una prefigura o es un simbolismo o son unos prototipos de Jesucristo con su iglesia. Eso hay que también saberlo diferenciar, porque si no nos quedaremos entonces con los pactos, con las alianzas, con la circuncisión, con el sabá, con el templo, que ya no hay templo, con el sacrificio, no hay sacrificio, con el sacerdocio, no hay sacerdocio en el pueblo judío como tal. Sigamos, en el Nuevo Testamento, vamos a mirar a lo que nos dice este teólogo biblista, pastor evangélico, dice, en el Nuevo Testamento suele referirse a los fieles vivos, ya están reunidos en un lugar determinado, ¿ve? ¿O no? Eso también puede ser iglesia, una reunión o asamblea de personas. Sabemos que inicialmente se reunían en las casas, pero ya con el transcurso del tiempo, hacia el siglo III, empezaron las primeras iglesias como lugares de culto, y ya hacia el siglo IV, con lo que fue el edicto de Milán por parte del emperador Constantino, ya se empezaron a construir las grandes basílicas o las grandes iglesias donde se reunían los primeros cristianos. Eso ya es desde el punto de vista histórico. Sigue diciendo, en un determinado lugar. En este sentido, nótese bien, puede referirse, a ver, mire lo que nos dice este biblista, alguien diría que esto no me lo estoy inventando yo, pero dice de una forma textual, en este sentido se puede referir a la iglesia universal. Curiosamente, este biblista, teólogo y pastor protestante lo está diciendo en español, pero si vamos al idioma original, el griego koine en el Nuevo Testamento, ese término iglesia universal sería eclesia católica, que es la forma como nosotros nos identificamos. No es una denominación para diferenciar de las otras, sino es un adjetivo que implica que la única y verdadera iglesia fundada por Jesucristo es católica, como aquí mismo lo dice, en el sentido de la universalidad, en el sentido que va a abarcar, sí, como dice acá, la buena nueva. Lo sigue diciendo, es universal, ¿por qué? Porque no tiene fronteras de tiempo ni espacio y designa personas regeneradas por el Espíritu Santo. Qué interesante esto, vuelvo a repetir. En la mentalidad de un pastor, un teólogo y un biblista evangélico, él mismo sostiene, afirma que Jesucristo tiene una única iglesia. No podemos hablar de iglesias, no, tenemos que hablar de una iglesia en singular. Esa iglesia de Jesucristo tiene dos particulares. Esa iglesia de fieles y al mismo tiempo, como dice acá, es universal. ¿En qué sentido es universal? Nos dice
porque no tiene fronteras. Eso lo vamos a explicar más adelante. Tiempo, estamos hablando, como decía nuestro amigo Jaime, hace 20 siglos atrás. Espacio, no se limita a un espacio, sino que tiene que abarcar todo el globo terráqueo, y designa personas regeneradas. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. ¿En qué? En una nueva alianza. No era la antigua alianza, porque todo eso ya quedó. Todo eso es prefigura. El mismo Pablo decía, todo eso es sombra de lo que iba a venir. Como referencias bíblicas que nos da este biblista, teólogo, pastor protestante, nos dice, la primera sería 1 Corintios 12:13, que es más o menos lo que hablaba nuestro amigo Jaime Sopopuma. Dice aquí en la palabra de Dios, 1 Corintios 12:13, epístola paulina, escrita hacia los años 50 o 60 de la era cristiana, lo que se definía y se entendía por iglesia en tiempos de Pablo. Con lo que tenemos acá, la universalidad, y que va a abarcar también límite de fronteras, o sea, porque la iglesia empieza en Jerusalén, pero tiene que extenderse por fronteras, por el tiempo y espacio. Importante esto, porque ya estamos hablando de una trascendencia casi 30 años después de la muerte, resurrección y regreso al cielo de Jesucristo. Dice así la palabra de Dios en esta Biblia, porque voy a utilizar también esta Biblia evangélica, es Biblia de las Américas, de la Nueva Versión Internacional. Dice así, pues por un mismo espíritu, sabemos que es el Espíritu Santo, el que rige a la iglesia, con el Pentecostés, todos fuimos que bautizados. Aquí aparece un término muy interesante, bautizado, que viene del griego batisein, o sea, sumergir para salir con una nueva criatura. Ese bautismo no había en el Antiguo Testamento, bautismo no había ni en tiempos de Noé, ni en tiempos, digamos, más atrás, como estaba hablando nuestro amigo Sopopuma, ni en tiempos ni de Adán, ni en tiempos de Abel, ni en tiempos de Abraham, ni Moisés, no. El bautismo es algo que va a implicar lo que es un pacto o un signo visible de lo que van a hacer los cristianos. Sigue siendo en un solo cuerpo. O sea, tenemos aquí varias características, exegéticamente, un espíritu, que es el Espíritu Santo, que está actuando de una manera divina, por medio de ¿qué? Del bautismo, por medio del bautismo, ya no por la circuncisión judía, sino por el bautismo, y también un solo cuerpo. Estamos mirando, a ver, la misma, un solo cuerpo, que en este caso místicamente es el término iglesia. Ahora, ¿quiénes pertenecen a ese nuevo cuerpo? Por medio del Espíritu y por medio de lo que va a ser el bautismo. Por eso para la Iglesia Católica es el primer sacramento, signo sagrado de iniciación cristiana. Lo decía nuestro amigo también Jaime Sopopuma, ya no judíos, no solamente judíos, porque todo el Antiguo Testamento son los judíos. Los judíos excluían a los samaritanos en tiempos de Jesucristo. Los judíos excluían también a los paganos, a los gentiles o las otras naciones. Por eso es que dice Pablo que ya no solamente en ese cuerpo son judíos, sino también ¿qué? Griegos, o sea, paganos. Y también esclavos y libres, o sea, las dos razas que representan la nueva alianza, judíos y paganos, y también las condiciones sociales de aquel entonces, los esclavos, la condición más baja, y también las personas libres, y todos se nos dio de beber de un mismo ¿qué? De un mismo espíritu. O sea, hay un mismo espíritu, hay una misma unidad, hay un mismo cuerpo, hay un bautismo que nos tiene que identificar, no solamente ya judíos, porque nuestro amigo Jaime Sopopuma hacía mucha referencia al judaísmo, prototipos, todo eso es prefigura, sombras nomás, porque ya no solamente son judíos, sino también griegos. Aquí vemos también lo que nos está diciendo nuestro amigo Alfonso Ropero de lo que es la universalidad, porque aquí nos lo dice, esa iglesia es universal. La otra cita bíblica que da este biblista de su propia diccionario enciclopédico es Efesios capítulo 1, verso del 22 al 23. Vamos a ver una carta muy eclesiológica. Efesios capítulo 1, verso del 22 al 23, dice también, y todo sometido bajo sus pies, o sea, bajo los pies de Jesucristo, y a él se le dio por cabeza todas las cosas de la iglesia, otra relación mística. En la primera cita vemos que nos hablaba de un cuerpo. Aquí nos está complementando que ese cuerpo tiene una cabeza. Es una cabeza que es única solamente en Jesucristo. Nosotros reconocemos que Jesucristo es nuestro pastor. Nosotros reconocemos que Jesucristo es nuestro mediador. Nosotros reconocemos que Jesucristo es el esposo de la iglesia. Es el que rige de acuerdo a los mismos designios del Padre. Por él solamente podemos ser parte de esa iglesia, por sus méritos de la cruz, al derramar su preciosísima sangre por la redención de toda la humanidad. Y sigue diciendo, y la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Muy interesante esto, porque nos está diciendo que Jesucristo es la cabeza de su iglesia, pero si nosotros vamos a hacer atención en el versículo 23, dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y que llena que, oiga, mucho cuidado con esto,
porque eso también lo está hablando el apóstol Pablo a los primeros cristianos en la comunidad de Éfeso, también bajo ese mismo parámetro, 60, el año 62 de la era cristiana. Dice, la iglesia, en este caso, esa iglesia, como nos dice Alfonso Ropero, católica, en el sentido pleno de la palabra, Jesucristo como cabeza, el Espíritu Santo también guiándola por medio del bautismo, no solamente judíos, griegos, libres y gentiles, sino también, pónganle mucho cuidado, versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ese término plenitud en el griego koine dialectos en que se escribió el Nuevo Testamento es exactamente eso, es todo, abarca todo. Plenitud es cuando no queda nada por fuera, llena todo, abarca todo. Aquí mismo lo dice plenitud, que lo llena todo. Tenemos que identificar que esa iglesia de Jesucristo, que nace con él en la cruz y que está trascendiendo aquí en estas cartas que está escribiendo el apóstol Pablo, 30 años después, es una sola iglesia, es un solo bautismo y también es una plenitud. No puede haber otra iglesia. Si hay otra iglesia, estaríamos en contra de esta revelación divina que es la palabra de Dios, que para tanto nuestros amigos evangélicos como para nosotros católicos es fuente suprema de autoridad porque viene con la relación directa del Espíritu Santo. O sea, esa iglesia tiene que llevarlo todo, plenitud. No puede haber otro espacio, no puede haber otro lugar, no puede haber otra persona. Humanamente, ningún hombre puede reemplazar a la iglesia de Jesucristo. El hombre que reemplaza a la iglesia de Jesucristo, como las divisiones que han habido en la historia de la humanidad, está en contra de este mismo designio, porque estaría creyéndose él más pleno que el propio que Jesucristo. Y eso es algo también interesante que tenemos que analizar también desde el punto de vista teológico y histórico, porque las divisiones son de Satanás. Todas las divisiones que han habido, a la cual también la Iglesia Católica su mea culpa, es por Satanás, porque lo que quiere Jesucristo es unidad. Lo que quiere Jesucristo es solamente un solo parámetro, un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo bautismo. Sigue diciendo también nuestro amigo Alfonso Ropero en estas mismas citas que da, él también nos lleva a la carta a los Hebreos capítulo 12, verso 23. Miren que estoy haciendo solamente el esquema que da un teólogo y un pastor y un biblista evangélico, que estoy completamente de acuerdo porque él mismo está asegurando que hay una iglesia universal desde los mismos inicios del cristianismo y que tiene que haber una transversalidad sobrepasando el tiempo y el espacio, y que históricamente se tiene que demostrar. Eso no solamente venir aquí a hablar muy bonito, muchos discursos, no. Usted, esa iglesia tiene que ser visible. Esa iglesia usted la tiene que constatar también con la historia. Esa iglesia usted también la tiene que constatar con la arqueología. Esa iglesia usted también tiene que constatar también con los discípulos inmediatos de los apóstoles, porque entonces si no, no sería visible. Entonces, si todo lo vamos a dejar de un plano de vista espiritual, entonces estaría en contra de lo que estamos hablando de la plenitud que llena todo, como está diciendo Pablo, por revelación directa del mismo Jesucristo. Porque mismo lo decía, todo me viene por Jesucristo. En Hebreos capítulo 12, verso 23, nos dice también la santa palabra de Dios, en una versión evangélica, la Biblia de las Américas, dice así, a la asamblea general, no te se vende, el mismo Pablo, asamblea, congregación, reunión de fieles, eclesia, a la asamblea en general, o sea, no excluye a nadie. También carta a los hebreos, más o menos fechada hacia esa misma época, años 70, 80, aunque la carta a los hebreos, algunos eruditos dicen que puede ser de Pablo, otros de Bernabé, de Silas, inclusive que muchos eruditos evangélicos protestantes dicen que puede ser de un obispo de Roma, que ya pasa los límites de lo que es la iglesia apostólica como tal, que es Clemente Romano. Eso se lo dejo también de tarea y lo pueden ustedes investigar, sobre todo en la Biblia de estudio Rale y en la Biblia de estudio arqueológica también. Ahí ellos mismos dicen que muy seguramente también carta a los hebreos puede haber sido este obispo o episcopo de Roma, muy interesante, muy importante, porque es la sede de la Iglesia Católica, donde están los sepulcros de estos dos grandes insignes apóstoles, Pedro a los judíos y Pablo a los griegos, que están en dos basílicas católicas, San Pablo Extramuros y San Pedro en el Vaticano. Entonces, a la Asamblea General e Iglesia, no te sientes de los primogénitos, o sea, primogénitos de los primeros. Y eso tiene mucha relación con lo que nos está diciendo nuestro amigo Jaime Sopopuma, de todo lo que era la progenitura en el Antiguo Testamento. Acordémonos que Abel, él mismo nos está hablando de este estudio de soteriología. Abel, aunque Caín era el primogénito, pero sabemos que Abel era el que tenía la gracia delante de Dios, y después viene Seth también, y después viene Abraham, y ahí sí viene su primogénito, que es Isaac. También vemos que después también viene Esaú, Jacob, pero también Jacob pasa a ser esa progenitura. Entonces, eso también es interesante, solamente a manera de un croquis también del Antiguo Testamento, que están insertados ¿en qué? En el cielo. O sea, esos primogénitos de la Iglesia de Cristo,
que tiene a Jesucristo por cabeza, que son regidos por el Espíritu Santo, que ya no es por la circuncisión, sino por el bautismo, son también primogénitos que tienen heredad el reino de los cielos. Otra referencia que es muy interesante, aquí el mismo historiador evangélico nos habla también de las iglesias locales que había en el entonces. Por ejemplo, sabemos que él escribe, el apóstol Pablo, a los cristianos que habían en las diferentes iglesias, tanto en Asia Menor, que hoy en día es Turquía y Grecia, Colosa, Éfeso, Filipo, inclusive hasta la misma ciudad de Roma, pero también algo muy interesante que dice también, la iglesia, óiganlo bien, eso lo está diciendo un historiador, un biblista, un erudito, un pastor evangélico. Dice, la iglesia tiene una relación singular con Cristo porque Él es su fundador. Y adivinen cuál cita bíblica, Mateo 16:18. Vamos entonces a terminar con esa porque esa cita bíblica es muy interesante porque nos da la primera referencia bíblica en la cual podemos hablar de una iglesia ya en el Nuevo Testamento. Eso está en el libro, en el Evangelio de Mateo, escrito hacia los años 80, discípulo inmediato también de Jesucristo, también en esta Biblia evangélica, muy interesante esta Biblia, esta cita bíblica, cuando vamos a hacer un estudio de eclesiología no lo podemos dejar pasar por alto. Está escrito con el apóstol Pedro, un diálogo muy directo, ¿ven? Sobre quién eres el Hijo de Dios. Él contesta afirmativamente, tú eres pues el enviado y tiene la aprobación del Padre, y nos dice aquí lo que Jesús le respondió. Yo también te digo, ¿quién está hablando? Jesucristo. Yo también, cuando Jesucristo habla, tiene la autoridad del Padre, porque Él es el verbo, la palabra de Dios, que tú, refiriéndose a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oiga bien, la iglesia de Jesucristo en singular, la iglesia que tiene que ser universal, la iglesia que tiene que abarcar también ya con la predicación de los apóstoles, no solamente judíos, sino también griegos. Y dice también, esa es la primera característica. La segunda característica que da Jesús de su iglesia, porque no es la iglesia católica, no es la iglesia de Pedro, no es la iglesia del Papa Francisco, no, él es la única y verdadera iglesia de Jesucristo, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Si nosotros vamos a ver en esta explicación a pie de página de esta Biblia evangélica, estoy completamente de acuerdo con lo que nos dicen estos biblistas, teólogos que conocen los idiomas originales, en este caso el griego koiné, dice Pedro, roca. Este es un juego de palabras, ya que Pedro en griego, Petros, masculino, significa una piedra, y tanto una roca en griego, Petra, femenino, significa yacimiento de piedras o roca grande. Jesús no dijo que Pedro es la roca sobre la cual la iglesia está constituida, sino que Pedro, junto con los demás apóstoles, que también nuestro amigo Jaime Sopopuma hacía referencia en Efesios 2:20, son piedras extraídas de la beta, la cual es Cristo, eso lo reconocemos nosotros. 1 Corintios 3:11. Los apóstoles toman el fundamento, pero la piedra angular, nuevamente, ¿quién es? Jesucristo. Efesios 2:20, completamente de acuerdo. O la roca, como aparece en Romanos 9:33, 1 Corintios 3:11, 10:4 y 1 Pedro 2:8. La Septuaginta, o sea, la versión de griega de los católicos, solo usa una vez Petra en relación a Abraham. El resto de los casos la usa solo para Dios, y la iglesia está constituida sobre la revelación de Cristo y la profesión de fe. Edificaré mi iglesia. El inicio de la iglesia se describe en Hechos 2, que es el mismo Pentecostés. Interesante eso, completamente de acuerdo. Cuando el Espíritu Santo comenzó a incorporar ¿a qué? A los creyentes al cuerpo de Cristo. O sea, aquí vamos a ver la forma como la universalidad de la iglesia empieza es con Pentecostés. Aquí me lo dice. Y no ha dejado de actuar. ¿Por qué? Porque es la plenitud, la peroma de Jesucristo que tiene que abarcar y traspasar el límite de los tiempos y espacios. Con luces y sombras, todo lo que quiera. Con pecado, todo lo que usted quiera. Por eso es que a mí no me asusta cuando digan, pues que la iglesia católica, la Inquisición, la iglesia católica, las cruzadas, la iglesia católica, esto no, es la iglesia de Jesucristo, no es la iglesia de Pedro, no es la iglesia del Papa Francisco, no es la iglesia del sacerdote que comete pedofilia ni nada de esas cosas, pecados que nos duelen mucho, pero es la única y verdadera iglesia y tenemos que tener centrada nuestra mirada solamente en Jesucristo. Bien, más o menos este es un resumen muy interesante. Lo quise hacer sobre todo y quiero dejar constancia que es el pensamiento de un teólogo, de un pastor, de un biblista evangélico como es Alfonso Ropero, en esta obra que no es católica, donde él mismo afirma que la iglesia de Cristo tiene la característica de ser universal o católica en el sentido pleno de la palabra, a través del tiempo, el espacio y de los continentes. Adelante, Luis Coelho. Muchas gracias, Guido Rojas. Te agradezco mucho
19 minutos 30 segundos. Creo que ambos han estado excelentemente bien. Permítanme, por favor, unos anuncios. Es cuando deben ya analizando las dos exposiciones, por favor, comiencen a hacer su mejor pregunta. Por favor, participen. Este es el deseo del licenciado Guido, que todos participen. Voy a seleccionar la mejor que ustedes puedan presentar. Y otra cosa que quiero suplicarles es, aquí en la esquinita, aquí abajito, hay unas letritas rojas que dice suscríbete. Por favor, púlsele ahí y luego le van a aparecer 3 campanitas. Por favor, busque la campanita donde hay resonancia, porque ahí le va a avisar cuando el licenciado Guido esté aquí con nosotros otra vez en vivo y cuando Jaime Supo esté dispuesto también a compartir, y así todos los demás apologetas católicos y evangélicos estemos encontrados aquí en un debate. Por favor, apóyenos con eso, suscríbase y pulse la campanita para que usted tenga sus avisos. Dicho lo cual, ahora vamos a la contraargumentación. Jaime Supo, ¿estás listo para tu tiempo de 15 minutos? Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, perfectamente. Entonces vamos a ir con el primer argumento, con la palabra universal, y él dijo que en el griego debería significar católico. Ahora, él entiende que católico solo debería significar de hace 2000 años para adelante. Si nosotros traducimos correctamente esta palabra, católica, y yendo más al pensamiento de estos hombres que pusieron este adjetivo, creo que está bien. A ver, ¿qué era lo que estaban pensando? En la plenitud de la palabra. ¿Qué significa? En todo tiempo y en todo lugar. ¿Qué quiere decir en todo tiempo? ¿Dónde empezó ahí el tiempo? ¿Dónde empezó ahí el tiempo para decir hay en todo tiempo? No empezó hace 2000 años. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, el tiempo, ahí, en todo tiempo. Por lo tanto, en el sentido pleno de la palabra, yo dije comunión de los santos. ¿Quiénes eran los primeros santos? Abel, Abraham, Noé. Ellos no eran prefiguras, ellos eran humanos como nosotros, esperando este Redentor. Yo había dejado bien en claro, de que los que son parte de la iglesia son aquellos que son parte de la fe, son aquellos que son creyentes. Porque esta palabra universal podría incluir aún a los islamistas. ¿Pero por qué no incluye a los islamistas? Porque ellos no creen en el único Dios verdadero. Por lo tanto, la palabra católica, en su sentido pleno, en todo lugar y en todo tiempo. Ahora, vamos a ir un poco más. ¿Qué es lo que se dijo? La iglesia es católica, no la católica. Diferencia abismal entre esas dos palabras. Me gustaría que me explicaras el pentapatriarcado. Para decir, no, bueno, solo había Pedro. No, hay un pentapatriarcado. No solo es un patriarca Pedro, hay un pentapatriarcado. Dentro de esos pentapatriarcados, ellos no fueron exclusivos, sino que son inclusivos, incluyen a Adán, incluyen a Abraham, incluyen a Noé, incluyen a esto. Ahora, vamos a ir, ¿qué es lo que dice en las escrituras? Y hemos definido en su sentido pleno la palabra universal, tal como lo diría el catecismo de Heidelberg. Sí, creo que estoy bien ahí con eso, pero ahí está. Luego, en Gálatas 3:7, ¿qué se nos dice? Sabed, por tanto, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué son? Hijos de Abraham. Entonces yo no me estoy inventando alguna doctrina extraña,
simplemente estoy viendo en su completa unidad. ¿Quién es el que ha introducido esta teología del reemplazo? La teología del reemplazo que hoy en día acepta el catolicismo romano es la teología de Marción. ¿Quién es Marción? El primer hereje. Él es el que reemplaza. Él dice un Dios en el Antiguo Testamento, nuevo Dios en el Nuevo Testamento. Un pueblo en el Antiguo Testamento, otro pueblo en el Nuevo Testamento. ¿Hay algo en el Antiguo Testamento? Ah, bueno, nuevo en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué es lo que nos dice las Escrituras en cuanto a esto? No hay nada nuevo debajo del sol. Por lo tanto, ellos son parte de la iglesia. Incluyamos a Abraham, incluyamos a ellos como parte de la iglesia. Dijiste de que ellos no habían sido bautizados y ¿qué es lo que nos dice? A ver, las escrituras. Juan estaba enseñando, como escuché a un cura decir de que Juan había introducido una doctrina pagana al judaísmo y los judaísmos habían aceptado esta doctrina pagana. A ver, ¿qué nos dice acerca del bautismo? Alguien que conoce su doctrina, alguien que realmente era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, y nos va a decir esto en 1 Corintios 10:2 o 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, en el mar. Por lo tanto, la doctrina del Mikvah, correctamente pronunciado, o la doctrina de la purificación, correctamente españolizado, es una doctrina pactual. Es una doctrina que ya había en el Antiguo Testamento. No es una doctrina nueva. Aquí, cuando aparece Juan, no es como dice, olvidé el canal de este curita, pero él dice, bueno, aquí nosotros vemos que Juan está introduciendo una doctrina nueva, que es lo que dice Pablo, ¿no? Pablo dice, ¿acaso ustedes olvidan? ¿Acaso ustedes no saben eso? O sea que, ¿qué es lo que está diciendo Pablo a los Gálatas? Ustedes ya saben. No es algo nuevo. Por lo tanto, no hay nada debajo del sol. Luego, quisiste ir al argumento de Efesios 2:20, pero siempre separando, haciendo una eisegesis. No se puede decir una transliteración del texto, porque no dices completo. ¿Qué es lo que dice? Apóstoles y profetas. ¿Quiénes son los profetas? ¿Quién fue el primer profeta? Abel. ¿Quién el último profeta? Juan. Ellos son parte de la iglesia, en todo tiempo y en todo lugar. Me gustaría que lo dijeran así como ellos lo decían, en todo tiempo y en todo lugar. Ahora dicen que ellos no son una denominación más. Vamos a ver un poco de historia. Vamos a cerrar ahí la Biblia y vamos a ir a historia. Aparece Arrio, vamos a ir. Aparece en Cesarea. ¿Qué es lo que aparece? Un templo pegado con con un letrero bien grande que decía, la iglesia de los mártires. Espero que sepas eso. Aparece un letrero grande, la iglesia de los mártires. En respuesta a esto, es que dicen, en respuesta a eso, ¿qué es lo que hacen? La iglesia de Pedro. La iglesia de Pedro. Luego, ¿qué sale? La iglesia de Marcos. Todos los pentapatriarcados pegando sus letreros para diferenciarse, porque había salido un movimiento que se pegó en su puerta. La iglesia de los mártires. Esto es interesante. La iglesia de los mártires. ¿Dónde está la iglesia de los mártires hoy en día? Se cumplió lo que ellos habían dicho. La iglesia opresora
exterminó con estos mártires. Tal como su título, hoy en día seguiría colgado en su puerta, la Iglesia de los Mártires. Por lo tanto, la Iglesia Católica nació para diferenciarse propiamente de la Iglesia de ¿quiénes? De la Iglesia de los Mártires. ¿Qué era lo que habían utilizado estos pentapatriarcados? Habían utilizado a la Iglesia en todo tiempo y en todo lugar. En todo tiempo y en todo lugar. Ahora, ¿qué están haciendo? Ahora están siendo exclusivistas. Ni siquiera se pusieron un título diciendo la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que colgaba en sus puertas? La Iglesia de Pedro. Queremos historia, ahí está historia. ¿Vas a negar al mismo Eusebio de Cesarea historia eclesiástica? No vas a negar. Ahora dice el argumento típico. Cada una de la Iglesia de los Mártires y la Iglesia de los Estos tenían sus propias Biblias. Ya tenían sus propios compilados. Entonces, aquel que estudia historia, aquel que estudia realmente, nunca va a decir que nosotros nomás somos, cuando los primeros que se pusieron un letrero fueron la Iglesia de los Mártires. Gracias, hermano. Ahora vamos a ver un poco más. Vamos a ir. Ya cerré ya la Biblia, porque ya es suficiente Biblia. Ahora vamos a ir. Dijiste de que hay una iglesia visible. Ajá, pero te falta la otra parte. ¿Qué es lo que había dicho Agustín de Hipona, que por cierto lleva mi teología pactual? Ciudad de Dios, una escatología amilenial, una teología pactual, una teología reformada. ¿Qué es lo que dice? La iglesia es un cuerpum mixtum. Cuerpum mixtum. ¿Qué significa? Hay una iglesia visible y una iglesia visible. ¿Qué significa esto? De que en la iglesia invisible, ¿quiénes están? Están todos aquellos que han muerto antes, todos, desde Adán, desde Abel, para ser más exactos, según Agustín, desde Abel hasta el último creyente que va a creer en el futuro. Todos ellos son la iglesia. Desde el primer hombre, Abel, hasta el último creyente, ellos son la iglesia invisible. La comunión de los santos. Vayamos más a la historia. Wycliffe dice, por favor, amigos romanos, regresemos a las enseñanzas de Agustín, porque no solo ustedes son la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Este cuerpo mixtum, este pueblo escogido por Dios. No, Dios no tiene dos pueblos, Dios no tiene, Cristo no tiene dos esposas, tiene una sola esposa. Esta es la iglesia invisible a la cual Dios ha escogido, a la cual Dios ha amado. Wycliffe. Hay muchos teólogos. Yo te estoy mostrando pura doctrina reformada. Tienes que también entender, yo te estoy dando doctrina reformada. Wycliffe, Jan Hus, todos ellos murieron en esto. No solo es la católica romana, porque hoy en día vemos a estos clubes exclusivistas, a Max Roper Calvo que dice, los ortodoxos no son católicos. ¿Qué les pasa? ¿Acaso olvida este pentapatriarcado? Max Roper Calvo dice, los coptos no son católicos. ¿Acaso olvida que los coptos participaron en este concilio ecuménico de Nicea para poner un club exclusivista de católicos en respuesta a quién? A la iglesia de los mártires. El concilio de Nicea es una respuesta a algo. Respuesta a la iglesia de los mártires.
Por lo tanto, queda en evidencia que completamente evidenciado, Cristo murió por su iglesia y Él volverá por su iglesia con la iglesia, la comunión de los santos, desde el principio, desde el principio hasta el final de los tiempos, en su plenitud. Ya terminé. Jaime, todavía tienes un minuto. Hasta que yo te diga tiempo, puedes concluir. Pero No, si ya terminaste, ahí acabé el tiempo. muy bien. Apaga tu micrófono, por favor. Déjame colocar aquí el tiempo para el licenciado ¿Me Guido. pueden dar ahí un momento? Me voy a desconectar y voy a volver a entrar, por favor. No estoy escuchando bien el audio. Te voy a esperar entonces. Te vamos a esperar. Muy bien. Agradecemos a la audiencia que está aquí con nosotros. Solo quisiera recordarles, por favor, no se vayan a sentir incómodos, pero sí necesito, porque como estoy en la tarea de estar revisando todos sus mensajes, solo quisiera recordarles a la amada audiencia, a mis queridos hermanos, que el tema que estamos desarrollando aquí no es el frío, ni cumpleaños, ni las mascarillas, ni nada de eso. Estamos hablando de la iglesia. Y yo les rogaría que por respeto a ellos que han estudiado, no sabemos cuántas horas se dedicaron a estudiar. Ya vimos al licenciado Guido cuántos libros, cuántos formatos escriturales nos ha presentado. Significa que han dedicado tiempo. Por favor, yo les ruego que por favor prestemos atención y recordemos, el tema es la iglesia. Muy bien, Jaime. Perdón, licenciado Guido, ¿está listo usted? ¿Listo? Ok, a partir de ya, licenciado. Gracias, muy amable. Bueno, yo sí quería aclarar una cosa. Yo como teólogo católico respondo de acuerdo a la doctrina de la Iglesia. Nosotros creemos después del Concilio Vaticano II, y eso también lo quiero aclarar, que Iglesia como tal es todo bautizado, no solamente los católicos, sino todos los que pertenecen al cuerpo de la Iglesia, que se identifican con Jesús, que tienen a la Biblia como la palabra de Dios y que también tienen la fe en Jesucristo, son parte también de esa iglesia, de esa misma salvación, y que el Espíritu Santo sopla donde quiera. O sea, yo no tengo ningún problema en reconocer como tal a iglesias, sea de la Reforma principalmente, ni a la Iglesia Ortodoxa, que es una iglesia hermana, que es con lo cual es la doctrina oficial en este momento del catolicismo. Entonces, eso también, simplemente lo que estoy haciendo es un compendio de orden histórico sobre los orígenes de esa iglesia inicial, la iglesia primitiva, con lo que es el Nuevo Testamento. Ya lo que está diciendo nuestro amigo Jaime, si es San Agustín, siglo IV, era un obispo católico en Hipona, Argelia, en el norte de África. También con Arrio, fue la misma iglesia la que le condenó una herejía, que su propia iglesia también condena, eso gracias a la iglesia católica en el Concilio de Nicea, negar la divinidad de Jesucristo, una herejía como tal, que la tiene hoy en día sectas, como son los testigos de Jehová, con lo cual la iglesia católica no tiene ningún tipo de vínculo. Pero si vamos a ir más atrás, como él mismo decía, desde Marción, me extraña mucho que él diga que la iglesia católica seguía con Marción, siendo que la misma iglesia católica condenó a Marción, siendo que la misma iglesia católica respondió a las herejías de Marción, y eso tendría que demostrarlo con un documento oficial de la iglesia, porque para ese mismo tiempo, que son ya los inicios del siglo segundo, fue donde un obispo católico, Ignacio de Antioquía, fue el que empezó a hablar de iglesia católica, como lo demostré acá en esta diccionario, que es un diccionario escrito por un erudito evangélico, donde vuelvo a decir, en el Nuevo Testamento solo hay referirse a los fieles mismos que están reunidos en un lugar determinado. En ese sentido puede referirse que la iglesia de Jesucristo, vuelve a repetir, es universal. ¿Por qué? Porque no tiene fronteras, tiempo ni espacio, y todos son regenerados por el Espíritu Santo. Lo que sí me queda un poco de duda con la exposición de nuestro amigo Jaime, que no aprovechó su tiempo, era la relación directa de todos esos pactos, porque él está hablando de esos pactos, todas esas cosas. ¿Qué relación directa tiene con la Reforma Protestante en el siglo XVI? Porque tenemos que hablar también desde el punto de vista histórico. No vi esa relación directa, simplemente se quedó hablando pues del Antiguo Testamento, con lo cual en el tema de la soteriología nosotros también reconocemos que esos pactos, esas alianzas corresponden a lo que es inicialmente la historia de la salvación con Israel. Nosotros también reconocemos el primer pacto con Adán,
que era salvaguardar el jardín del Edén y multiplicar la especie humana. Nosotros también reconocemos el pacto que hizo Dios con Noé, de no volver a hacer una diluvio universal, y también con sus hijos volver otra vez a poblar la tierra. Nosotros reconocemos el pacto con Abraham, de él serán benditas todas las naciones, y él vendría también el Mesías. Nosotros reconocemos también el pacto con Moisés, la ley, lo que es el preámbulo de lo que va a ser el mayor Moisés, como dice Deuteronomio 17:17, y que también son prefiguras de Jesucristo. Nosotros también reconocemos el pacto, por ejemplo, en la monarquía de David, porque Jesucristo era hijo de David. O sea, todos esos son pactos, alianzas del Antiguo Testamento. Son prefiguras, son prototipos, pero hay una nueva alianza eterna. No nos podemos quedar con esos pactos. Esos son solamente en el Antiguo Testamento. El mismo Jesucristo dice en Evangelio de Lucas capítulo 24, verso 19, dice Jesucristo antes de regresar al cielo, refiriéndose a sus apóstoles, dice, hablando de él mismo, dice que él mismo, comenzando por Moisés, entonces, y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. O sea, nosotros, la alianza es con lo que diga Jesucristo, con lo que decía Moisés, con lo que decían los profetas, acerca de nuestro Señor Jesucristo, que como lo decimos, es el Moisés mayor. Ahora, sí hay una nueva alianza que hace Jesucristo, y eso está también en el mismo Evangelio de Lucas, no es sino que vamos unos versículos anteriores en el capítulo 22, cuando él instituye la cena del Señor. En Lucas 22:20 dice así la palabra de Dios, institución de la última cena, dice, porque en verdad el Hijo del Hombre va según ha determinado, porque aquel hombre a quien lo persigue. Perdón, 22:20, donde dice, disculpen un momentico, voy a ver aquí, ya, desde el mismo 19. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracia, lo partió y lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria mía. En el 20 era, 22:20. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa, nótese bien, esta copa es que es el nuevo pacto. Pacto, lo mismo decir alianza, pacto, lo mismo decir que testamento, en mi sangre que será derramada por vosotros. O sea que sí podemos hablar de un nuevo pacto eterno que es el mismo cristianismo. Por eso decíamos también, con los amigos, también Jaime Sopopuma decía que esa iglesia también no solamente son los judíos, sino también es una universalidad. ¿Dónde podemos ver esa universalidad de la iglesia? Bueno, en el mismo mandato que da Jesucristo antes de regresar a los cielos, en el libro que tiene por título Hechos de los Apóstoles, porque ya hacer la predicación o la forma como la iglesia de Cristo se va a expandir. En el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 8, hay una indicación muy importante también de ese nuevo pacto que nos va a decir la palabra de Dios con unas connotaciones que no podemos dejar pasar por alto. Dice Jesús, pero recibiréis poder. ¿Un poder de dónde? Es un poder divino. ¿Que viene quién? Del Espíritu Santo. Sabemos que ese poder se va a hacer presente en Pentecostés y que no va a actuar, porque el Espíritu Santo sigue actuando. Cuando venga sobre vosotros y seréis mis testigos. En el Antiguo Testamento eran testigos de Jehová. Ya en el Nuevo Testamento tenemos que ser solamente testigos de Jesucristo. ¿Dónde va a empezar ese nuevo pacto, esa nueva alianza, esa nueva iglesia de Jesucristo? En Jerusalén, capital religiosa, política y social, donde Jesucristo fue crucificado, donde resucitó también al tercer día, y donde él mismo decía, Jerusalén que mata a los profetas, la misma ciudad del rey David, la misma ciudad del templo de Jerusalén, mismo decía, destruyen este templo y en 3 días lo reedificaré. Ya el judaísmo no tiene templo, los judíos no tienen sacrificio, los judíos no tienen sacerdote, porque todo eso se va a reemplazar en el Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo. Por eso es que en la carta a los Hebreos nos dice que Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote. Empieza en Jerusalén y sigue en toda Judea, en la región del sur, en Samaria, entendiéndose que los judíos y samaritanos no se querían desde lo que fue la división del reino. Por eso es que Jesucristo decía inicialmente, solo he venido a las ovejas perdidas de Israel. Ya ahora sí, como la catolicidad de su iglesia va a tener que expandirse, ya va también a incluir a los samaritanos, y también dice aquí, ¿y qué sigue siendo? Hasta los confines de la tierra. Escatológicamente hablando, eso también vemos que se cumple y tiene un sentido más de orden soteriológico, como le gusta a nuestro amigo Jaime Sopopuma. Si vamos al libro Apocalipsis o Revelación, en el capítulo 14, vamos a mirar a ver lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Ve? En este libro tan interesante con que se termina pues la revelación escrita, capítulo 14, dice en el verso 6,
Y al volar en medio del cielo, otro ángel vio otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda ¿qué? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, nótese bien, otra vez vuelvo a repetir, de que hay un evangelio. El término evangelio es evangelium en griego, o sea, la buena noticia. Es un evangelio que eterno, porque es una nueva alianza también eterna. Es una nueva iglesia también visible desde hace 20 siglos atrás. Va a ser anunciado aquí en toda la tierra, en todas las naciones, en todas las tribus, en todas las lenguas y en todos los pueblos. Vemos otra vez la catolicidad de la iglesia de Jesucristo. Finalmente, también para que no quede dudas de la razón directa de el Padre, que es el que envía a su Hijo, el mismo Padre que se revela en el Antiguo Testamento. Acordémonos que en el Antiguo Testamento Yahvé Sebaó, el Adonai, el Olam, el Eterno, el Hashem, el Shaddai, es el que se revela también a Adán y los expulsa del jardín y hace la primera anuncio, como decía nuestro amigo Jaime Sopopuma, 3.15, el protoevangelio. También es el mismo Padre que habla con Noé sobre el diluvio, es el mismo Padre que le dice a Abraham que salga de su tierra de Ur de Caldea a la nueva tierra que él va a prometer. O sea, la relación directa también con Moisés, la zarza ardiente, con Moisés también en el monte Sinaí, dándole las tablas, el mismo Yahvé que le dice a Samuel que consagre a David, pero ya en el Nuevo Testamento todo eso va a ser cambiado. ¿Por quién? Por Jesucristo. Y no podemos olvidar que las palabras de Jesucristo cuando le dice, lo veíamos, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, la iglesia de Jesucristo, y el poder de la muerte, a pesar de los pecados, a pesar de las divisiones, a pesar de los cismas, a pesar de las herejías, a pesar de nuestras flaquezas, dice, y el poder del infierno o de la muerte no podrá vencerla, o sea, prevalecerá. ¿Hasta cuándo? Lo dice de una manera textual la misma carta eclesiológica del apóstol Pablo a los Efesios, con eso termino, en el capítulo 3, versículo 21, es una doxología, es una alabanza, así se le conoce, escrituralmente hablando, dice, y a él, o sea, al Padre, sea la gloria. Gloria es que doxa, o sea, la gloria, la alabanza, el honor que solo le corresponde al Padre porque la iniciativa viene del Padre. El que entrega al Hijo es el Padre. En Gálatas 4:4 dice, en la plenitud, otra vez, en la plenitud, en la peroma de los tiempos, o sea, en el kairos de Dios, la plenitud de los tiempos, de todas esas alianzas, oráculos del Señor en el Antiguo Testamento, Dios, quien envía a su unigénito, a su único Hijo, que se hace carne por medio de María. ¿Para qué? Para la salvación. O sea, eso es interesantísimo. Y por eso es que mismo Pablo dice que al Padre sea la gloria en qué? En la iglesia. O sea, al Padre se glorifica en la iglesia. ¿En la iglesia quién? En la iglesia de Jesucristo. ¿En esa iglesia qué es? Que es universal. En esa iglesia que tiene que tener el bautismo como lo veíamos inicialmente, donde tiene también la acción santificadora del Espíritu Santo, donde empieza con los apóstoles, pero también ellos a su vez van dejando sucesores, van dejando episcopos, van dejando presbíteros, van dejando diáconos, donde hay carismas, donde hay profetas, donde hay quienes anuncian, donde hay quienes atienden a los enfermos, donde hay quienes se soportan, daban soporte económico a las viudas. Y dice también, y sigue diciendo, no solamente en el Padre, con la iglesia, sino también en Cristo Jesús, Cristo como el ungido, y en Jesús ya ve salvación, el Hijo que manda al Padre. Y dice, ahora, muy interesante, dice, esa unión va a ser ¿qué? Por todas las generaciones, o sea, todas las generaciones de hombres, lo mismo que vemos en Apocalipsis, tribus, lenguas y pueblos, también ¿por qué? Por los siglos, el término es aion, por los siglos de los siglos, ¿hasta qué? Hasta la consumación de los siglos. ¿Cuándo vemos eso finalmente? Pues como termina el mismo libro, el Apocalipsis, en su epílogo final. Eso es también la esperanza que nosotros tenemos los católicos y que profesamos nosotros y anunciamos en nuestras Eucaristías, en nuestras asambleas, como dice Apocalipsis 22:20, oración final, y el que testifica estas cosas dice, sí, Señor, vengo pronto, amén, ven, Señor Jesús. O sea, ¿qué es esto? En arameos Maranata, o sea, ven, Señor Jesús. Nosotros también aguardamos la gloriosa venida, la parucía de Jesucristo, cuando él mismo lo decía, ya al final de todos los tiempos. Mientras tanto, seguimos en la iglesia que él constituye, seguimos con los dones, seguimos también con la predicación del evangelio, con los martirios que se dan y también con lo que es la fraternidad fraterna, viendo al prójimo como a nosotros mismos, por medio de toda la labor también social que hace la Iglesia Católica, institución a nivel mundial que es la que más hospitales, ancianatos, orfelinatos y enfermos, decía, trabaja en el mundo. Eso lo reconoce también la ONU, sin excluir también que nuestros hermanos evangélicos
también tienen también cosas muy interesantes y también el Espíritu Santo actúa sobre ellos. No siendo más por el momento, agradezco a mi amigo Jaime por su decencia, por su cultura, y también a nuestro amigo Luis Coelho por hacer de mediador. Entonces vamos a mirar si hay algunas preguntas que tengan que ver con el tema. Si son preguntas referentes al tema, de parte mía las contesto. Si son otros temas, no, porque entonces nos vamos a desviar. Entonces, adelante, Luis. Muy bien. Muchas gracias, licenciado Guido Rojas, y agradezco muchísimo también a nuestro amigo y hermano Jaime Supo Puma. Bueno, me he dedicado por completo a las preguntas. He tratado de hilvanarla de la mejor manera para que se pueda comprender y contextualizarla en base al tema. Vamos a esperar a Jaime, no sé, no sabemos qué pasó, esperemos que esté con nosotros en un momento. Queremos agradecer a todos por participar. Está con nosotros. Queremos agradecer a toda la audiencia que está aquí con nosotros. Muy bien. Comenzará respondiendo Jaime Supo Puma, así como ha ido el orden, y terminará con su respuesta que se le ha hecho a nuestro querido amigo y hermano Guido Rojas. Jaime, dice la pregunta de la siguiente manera: ¿qué hombres cristianos primitivos refutaron algún error de la Iglesia Católica? Repito, Jaime, ¿qué hombres cristianos primitivos refutaron algún error de la Iglesia Católica? ¿Comprendiste la pregunta, Jaime? ¿Podría repetírmela por tercera vez, por favor? Si no es Sí, de claro. mucha incomodidad. Claro que sí. ¿Qué hombres cristianos primitivos refutaron algún error de la Iglesia Católica? Ya. Muy bien. Tienes 3 minutos, espérame por favor que te dé el tiempo. A partir de ahora tienes 3 minutos. Ya. Vamos a ir entonces a este mismo hecho de que en los primeros años del cristianismo, este pentapatriarcado, esto es algo que he mencionado como 3 veces durante esto y no han podido responder este pentapatriarcado, pero la pregunta, aparece un hombre diciendo, la iglesia es católica, ahí fuera, y donde está el obispo, está la iglesia. Aparece Tertuliano. Tertuliano dice, donde están reunidos 2 o 3, allí está la iglesia. Tertuliano, por oponerse a esto, es considerado hereje. ¿Dónde? Y se une a los montanistas. ¿Qué eran los montanistas? A aquellos que se colgaron la iglesia de los mártires. Primer punto. Tertuliano, ¿qué es lo que ha utilizado? La palabra de Dios. Donde están reunidos 2 o 3, ahí está la iglesia. Antioquía, Ignacio, ¿qué es lo que ha utilizado? Un fundamento basado en su propia ideología, que por cierto es muy buena. Pero ¿cuál fue la parte mala? Que se haya dicho que solo que donde está el obispo está la iglesia. Exclusivista. Tertuliano, inclusivista. 2 o 3. Nosotros 3 aquí estamos haciendo iglesia, somos parte de ese pueblo. Vemos esto. ¿Quién es Tertuliano? El creador, el principal refutador de Praxias, el principal refutador ¿de quién? De Marción. Marción. Estas doctrinas que hoy en día están siendo introducidas sutilmente en el catolicismo. Vamos a ver otro caso. Antioquía. Se cree que Ignacio
y Clemente son de la misma generación. Ignacio escribe una carta dirigida a las iglesias del mundo. ¿Qué es lo que dice Clemente? La iglesia de Dios a la iglesia de Dios. Por lo tanto, ¿a quién yo voy a creer? ¿A un hombre exclusivista o un hombre que realmente sabe cuál es el esto? Acá ya he mostrado Tiempo, Jaime. orígenes. Tiempo. Lo Tiempo, siento. Jaime. Tiempo. Muy bien. Y cuando digo muy bien, me refiero a que muy bien tengo que avanzar yo. No es que estoy diciendo, ¿verdad? Por favor, entiéndame, es una forma de expresarme. Y me disculpo si se malinterpreta. Descuida. Pregunta para el licenciado Guido Rojas. Licenciado Guido Rojas, ¿amó Jesús a la iglesia antes del Nuevo Testamento? Sí, ¿por qué? O no, ¿por qué? ¿Desea que le repita una vez más la pregunta? ¿Está muy claro? Muy bien. Licenciado, a partir de ahora, 3 minutos. Muy buena pregunta. Es una pregunta muy inteligente. Claro que sí. ¿Y sabes de dónde empieza eso? Desde el mismo protoevangelio de Génesis 3:15. El mismo cuando la serpiente astuta, que es el mismo diablo Satanás, como dice el libro de Apocalipsis, seduce a la mujer, seduce inicialmente a la mujer que está en condición de virginidad, está en condición de santidad, de pureza. Después de esa, y que da de comer al fruto a su esposo, que es Adán, no se llamaban ni Eva ni Adán, eso viene después, pero dice la sentencia de Dios, dice en Génesis 3:15, por haber hecho esto, le dice a la serpiente, pondré enemistades entre ti. Una enemistad de parte de Dios es eterna, porque Dios no titubea ni cambia como nosotros. Entre ti y la mujer, entiéndase por mujer Isa en hebreo, y no un hombre, sino el descendiente, el hijo o la semilla de esa mujer y la serpiente. La serpiente herirá el talón a ese hijo, pero él aplastará la cabeza. Eso es una profecía que nosotros vemos y que muchos apologistas y teólogos católicos también la relacionan con Gálatas 4:4 y que tiene también una relación directa con Isaías 7:14, la doncella que está encinta y va a dar a luz a un hijo que pondrá por nombre Emmanuel. O sea, vemos que también, claro, en los propósitos divinos de Dios, como no hay lugar ni tiempo ni espacio en la eternidad, el mismo Padre, con el beneplácito de su Hijo, porque el mismo Jesucristo dice, he venido a hacer ¿qué? La voluntad de mi Padre. He venido a hacer ¿qué? El cumplimiento de todas las promesas. He venido a hacer ¿qué? Ese cordero, como lo identificaba Juan el Bautista. He venido a ¿qué? Aunque viene la alianza, los patriarcas, los profetas, sangre judía de David, pero es una redención eterna, porque ese es el propósito divino. Entonces podemos mirar a ver claro. Y el mismo mini evangelio que aparece en Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que tenga en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Génesis 3:15 con Juan 3:16. Gracias, Luis. Muy bien. Apaguen, por favor, ambos sus micrófonos. Muchas gracias a todos. El debate hasta aquí concluyó. Ahora pasamos a otra etapa, que es la etapa donde nos despedimos, en donde no mencionamos absolutamente nada de lo que aconteció como debate meramente hablando. Yo de mi parte les agradezco a ambos. Ha sido de lo mejor que yo he podido moderar. Espero seguirlo haciendo. Realmente da gusto poder moderarles y ver cómo se respetan. Qué bien, qué bueno. Los felicito a ambos. Así que vamos a pasar ya a lo que es despedida. Por favor, Jaime, enciende tu micrófono para que puedas despedirte de la audiencia. Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos han seguido durante esta transmisión. Muchas gracias, Guido, por haber venido, por estar aquí. Ya muchas veces. Espero que sigamos compartiendo, así como lo estamos haciendo. Muchas gracias, hermano Luis Coelho, por estar aquí ayudándonos ahí en esta situación
en este tema de debates. Siempre es un placer conversar con alguien que sabe y conoce su doctrina. Me encanta eso. Muchas gracias. Muy bien. Apaga tu micrófono, por favor. Licenciado Guido, abra su micrófono, por favor. Enciéndalo para que pueda despedirse de la audiencia. Tome su tiempo para que se despida la audiencia, licenciado. No, gracias. Como siempre, para mí también es un placer poder compartir, poder dialogar. Empezamos y terminamos como amigos con Jaime Sopopuma también y contigo en tu moderación, ver cómo el respeto, la caballerosidad nos tiene que distinguir a los cristianos, porque de eso damos también ejemplo para otros, porque así debe serse la apologética, sin oprobios y sin ningún tipo de resentimiento, porque de todas maneras eso no es. Quería dar un anuncio especial también, Luis. Quería decirte también a la audiencia de este canal de Salvador Barragán. No sé si vamos a hacer un debate o un diálogo, pero va a ser con el director Salvador Barragán. Va a ser para el día jueves, ya está programado para 8 de la noche, hora de Colombia. Va a ser también un tema también muy parecido al de ahora, que es sobre características de la iglesia primitiva. No solo la iglesia en general, sino vamos a mirar, sabiendo que es un gran conocedor de la historia, un gran investigador, nuestro amigo Salvo Barragán, con el cual he tenido también unos diálogos. Yo lo invité, él me aceptó. Lo estoy haciendo el anuncio porque ya en eso habíamos quedado. Va a ser para el día jueves, 8 de la noche, hora de Colombia. No sé si él lo quiera a manera de exposición o a manera de debate, como él quiera, porque la invitación la hice yo. Va a ser en este mismo canal sobre la iglesia primitiva, o sea, la iglesia de los primeros tiempos en un contexto general. Vamos entonces a hablar ese tema. No siendo más por el momento, me despido desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Bendiciones para ti, Luis. Bendiciones para Jaime, para Salvo Barragán y para toda la audiencia del pueblo evangélico de este canal en YouTube. Bendiciones. Muchas gracias a ambos. Muy bien, excelente debate. Gracias a la audiencia, gracias por participar, gracias a todos, ya lo escucharon. El jueves, nueva cita, ahora con el de casa, con nuestro hermano Salvador Barragán, muy interesante. Desde ya voy a preparar mi hoja de apuntes para estar listo para este gran encuentro de aprendizaje. Quiero saludar a la audiencia, Alfredo Aguirre, los moderadores, Soldado de Cristo, todos, el Corazón de Oro estuvo por aquí, Rosa Araujo, Narciso, hermano, Jovito, todos los que han estado y han hecho acto de presencia con nosotros, yo les agradezco infinitamente a título personal y todo el equipo de trabajo de el canal del apologista evangélico Barragán Salvador. Les agradecemos, hacemos un enorme esfuerzo por trabajar en equipo y consolidar estos eventos que son de altura, de gente cristiana, de gente que quiere venir a compartir cada una de sus aristas, cada uno de los ángulos, ¿verdad? Hay cosas que nos diferencian y es importante enriquecerlo con la exposición de estas cosas que que a veces pareciera que nos separa, pero que son puntos de vista y que Cristo es el centro. Muchas gracias para todos. Dios les bendiga. Feliz noche. Descansen. Hasta la próxima. Bendiciones a todos.